Un cordial saludo y bienvenidos a nuestra masterclass número 1 del diplomado de nefrohomeopatía. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de adentrarnos e iniciar un proceso de conocimiento en torno a todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del riñón y el sistema genitourinario y su relación y sus procesos dentro del tratamiento orientado desde la medicina homeopática. El riñón es un órgano de suma importancia que tenemos ubicado en la región inferior del torso y es vital para el mantenimiento de la vida. Hay múltiples aspectos que son sumamente relevantes y determinantes para que podamos entender su importancia y de igual manera cómo es el proceso de abordaje desde la medicina homeopática, ya que habrán múltiples incidencias patológicas, procesos de signos y síntomas que vinculan los procesos nefropáticos, los procesos de enfermedad renal, en los cuales vamos a poder tener una incidencia significativa contribuyendo a mejorar la condición y calidad de vida. De igual manera como en otros episodios de Masterclass, abordando otros tipos de estructuras, órganos, células, hemos hecho la mención de que habrán aspectos que estén más allá de la capacidad terapéutica de la homeopatía. Pero esto no resta el hecho de que desde la terapéutica homeopática vamos a poder contribuir de manera significativa a mejorar la condición y calidad de vida de los pacientes, generar procesos de prevención en lo que respecta a la funcionalidad del riñón y del aparato genitourinario, permitiendo de este modo lograr significativos cambios y mejorar condiciones que así lo requieran. Cuando hablamos acerca del riñón, hablamos acerca de una estructura demasiado sensible, una estructura muy delicada y que precisa una atención específica por parte de los procesos clínicos. Esto se debe a que el riñón es una estructura determinante en el proceso de filtrado de la sangre, al igual que los procesos vinculados al riñón de órganos adyacentes o de estructuras adyacentes que son incidentes en diferentes procesos a nivel biológico. Como lo mencionábamos, los riñones están situados en la parte posterior del abdomen, en la parte inferior hacia la parte de atrás, y están a ambos lados de la columna vertebral. Cada riñón aproximadamente tiene un tamaño entre 10 y 12 centímetros de largo, con un ancho entre 5 y 7 centímetros y un grosor de 2 a 3 centímetros, teniendo un peso promedio entre 120 y 150 gramos. Es característica la forma del riñón, ya que el riñón parece una especie de frijol, ¿sí? Ese frijolito es determinante para los procesos de filtrado sanguíneo y para condiciones vinculadas en relación a los procesos que se dan en las glándulas suprarrenales. Existen diferentes estructuras que están vinculadas al riñón. En pantalla podemos ver cómo están distribuidas las venas y arterias que tienen conectividad con el riñón y de igual manera las estructuras con las cuales el riñón se comunica con otras estructuras. Entonces podemos observar que está la vena cava inferior y a su vez está la arteria renal, dos estructuras que nutren al riñón de sangre, una sangre que viene oxigenada para beneficiar los procesos del riñón y una sangre que viene a ser filtrada por parte de las estructuras renales. De igual manera encontramos que hay unos conductos, como lo son los uréteres, que conectan al riñón con la estructura de la vejiga. Y esto permite que la orina, en términos médicos denominada urea, sea filtrada de la sangre y pasada a la vejiga
para posteriormente ser eliminada del cuerpo por medio de la uretra. De igual manera, existen diferentes estructuras dentro del riñón. Encontramos la cápsula renal. Cada riñón está rodeado por una capa protectora. Cuando hablábamos acerca del corazón, hablábamos del pericardio. Cuando hablamos de los pulmones, hablamos de la pleura. En el caso del riñón, encontramos la cápsula renal que rodea el riñón. Es una capa protectora de tejido fibroso que permite la estructura del riñón. De igual manera, el riñón cuenta con una corteza y una médula. El riñón se divide en dos regiones principales, una parte de corteza externa y una parte de región interna, en donde podemos observar la corteza renal, podemos observar los diferentes túbulos y estructuras que nutren al riñón para poder que él realice su trabajo. De igual manera, encontramos las pirámides renales, que la médula contiene estas estructuras en forma de cono. Encontramos la pelvis renal, que es una cavidad que recoge la orina recogida por el riñón. Encontramos las nefronas, que son de gran importancia y que posiblemente esta palabra la hemos escuchado mencionar en múltiples ocasiones, ya que son estructuras que contiene el riñón. Aproximadamente cada riñón tiene 1.000.000 de nefronas y estas son las unidades funcionales que inciden en este proceso de filtrar de la sangre. Está el glomérulo, que es la parte de la nefrona en donde ocurre puntualmente el proceso de filtración inicial de la sangre. Encontramos los túbulos renales, donde se reabsorben los nutrientes y el agua y se secretan los desechos que contienen la orina. También encontramos, como lo hemos mencionado, las arterias renales. En el caso del proceso arterial, pues llevan sangre rica en oxígeno al riñón para darle vida a este tejido, y encontramos las venas renales que transportan la sangre filtrada de regreso al cuerpo. Están los uréteres, que llevan la orina del riñón a la vejiga, y estas estructuras, en muchos casos, en muchos pacientes, pues tienen ciertos problemas. ¿Qué tipo de problemas podemos encontrar? Pues procesos donde la sangre no llega como debería llegar y esa falta de irrigación pues hace que el riñón empiece a fallar, empiece a dar lugar a procesos de disfunción renal o enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, que son las denominaciones que suele darse. También en el riñón, por los procesos que allí se dan de filtrado, tienden a generarse los famosos cálculos renales o litiasis renal, que es la conformación de piedrillas que lastiman las estructuras como lo son las nefronas. Es muy importante que tengamos en cuenta que la sangre que entra al riñón entra a través de la aorta, pasando la arteria renal, luego llega a la arteria segmentaria, luego pasa a la arteria interlobular, la arteria arciforme, la arteria radial cortical, las arteriolas aferentes, pasa a la sección de los glomérulos capilares, luego pasa a la arteria eferente, donde termina por pasar a los capilares peritubulares, y de allí el proceso ya deja de ser arterial y se convierte en venoso para pasar a la vena radial cortical, a la vena araxiforme, a la vena interlobular, a la vena renal y a la vena cava inferior. Y ese es el proceso mediante el cual la sangre circula dentro del riñón y se pueden dar los procesos funcionales y fisiológicos que tiene esta importante estructura. Cuando hablamos del riñón, hablamos, como lo hemos venido mencionando en los minutos que llevamos de nuestra masterclass, la fisiología del riñón, la función del riñón, principalmente es el proceso de filtración. Los riñones filtran aproximadamente 180 litros de sangre al día, generan procesos de reabsorción de alrededor del 99% del agua, también tienen procesos secretores de hormonas como la eritropoyetina, que estimula la producción de los glóbulos rojos. También en el riñón se da el equilibrio de los electrolitos, que son ciertas sales como el sodio, el potasio y el calcio,
para mantener ese equilibrio en todo el cuerpo. El riñón también nos ayuda en la regulación del pH para que el ácido base del cuerpo esté en condiciones óptimas. Nos ayuda a eliminar productos de desecho como lo son la urea y el exceso de la producción de creatinina. También nos ayuda en la producción de la orina, la cual se produce en un margen de 1.5 a 2 litros de orina diariamente, que es proporcional al agua que debe entrar al cuerpo. De allí la importancia del proceso de hidratación. Porque ¿qué sucede? Cuando en el riñón se dan o se generan todos estos procesos, pues siempre es necesario que se compense la hidratación del cuerpo de alguna manera, porque si no, si se está generando constantemente este filtrado, esta producción de orina y esta excreción por parte del riñón y no estamos hidratando el cuerpo, entonces la sangre va a empezar a tornarse mayormente espesa. De allí la importancia de que esa proporción de líquido que sale de nuestro cuerpo pues tenga que ser repuesto por medio del proceso de hidratación. Como lo mencionábamos, el riñón tiene una gran incidencia en el mantenimiento de la presión arterial, ya que nos ayuda a regular la presión mediante la liberación de la renina, nos ayuda a equilibrar los fluidos, manteniendo el equilibrio de los líquidos en el cuerpo. Cuando conocemos que hay algún proceso de alteración en la funcionalidad renal, empezamos a considerar el aspecto de la retención de líquidos. Entonces, este equilibrio de un riñón sano, pues es determinante para que no se generen procesos de edemas, procesos de acumulación líquida. También el riñón nos ayuda en el proceso de metabolismo de la vitamina D, activándola en el organismo y permitiendo el proceso de una normoabsorción del calcio. De igual manera, el riñón también incide en el proceso de la osmolaridad para que los fluidos corporales estén en una condición ideal y óptima. Cuando hablamos del riñón, siempre hablamos de procesos que están muy enmarcados en la hipofunción. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que predominantemente el riñón cuando falla tiene una tendencia a funcionar menos de lo normal. Esto tiene mucho que ver y encontraríamos quizás una explicación en la consideración de la medicina tradicional china, que ahora vamos a hacer un recuento, ya que desde los conceptos de la medicina tradicional china se comparten múltiples aspectos vinculantes con lo que es la homeopatía por la fundamentación bioenergética y esa mirada bioenergética en relación a los procesos funcionales y orgánicos. Entonces, en la medicina tradicional china y en el juego imperial, que es la forma de explicar el funcionamiento de los órganos en el cuerpo, asimilando o metaforizando el organismo como si fuera un gran imperio, donde se dice que el corazón es el emperador, es el monarca, también podemos hablar de que el riñón viene a ser el príncipe. Sabemos que en las historias de la monarquía, cuando el príncipe intenta sublevarse ante el rey, ante el monarca, pese a que sea su hijo, el monarca decide tomar medidas e inclusive ejecutar al príncipe o a los príncipes, con tal de no perder su poder. Y esta es una particularidad muy interesante porque vamos a ver que en el riñón la tendencia mayormente es a estar hipofuncionada cuando hay algún tipo de problema. No vamos a encontrar una marcada hiperfunción renal, sino más bien una tendencia a la hipofunción. Entonces existen múltiples patologías o nefropatías o enfermedades del riñón que son relevantes y de las cuales vamos a estar en nuestras próximas masterclass abordándolas un poco más en relación a los procesos de tratamiento con homeopatía, pero podemos ir considerando e ir explorando algunas de ellas. Entre estas encontramos la insuficiencia renal aguda, que es una pérdida repentina de la función renal, es el inicio de un proceso de enfermedad renal en muchos casos o simplemente algo eventual inducido por algún tipo de sustancia, algún tipo de medicamento o alguna condición funcional que haya generado esta condición aguda. Pero cuando este proceso se da de manera gradual, progresivo y se extiende a lo largo del tiempo,
hablamos de una insuficiencia renal crónica a la fecha catalogada como enfermedad renal crónica. También encontramos problemas en los glomérulos renales. Entonces está la glomerulonefritis, que es una inflamación de estos glomérulos que afecta la capacidad de filtración. Tenemos las nefritis intersticiales, que es una inflamación de los espacios intersticiales del riñón. Una nefropatía diabética, que es el daño renal causado en los pacientes diabéticos. Recordemos que la diabetes es una enfermedad endocrina en la cual no hay una óptima regulación de los procesos de metabolismo de la glucosa. Esto hace que los excesos de glucosa vayan a la sangre y cuando la sangre es filtrada en el riñón con excesos de glucosa, las células renales empiezan a dañarse porque son moléculas que no están diseñadas para llegar en exceso al riñón. Entonces esto nos da lugar al proceso de la nefropatía diabética. También encontramos el proceso de la nefropatía hipertensiva, que es el daño renal, en este caso debido al proceso de hipertensión arterial. Recordemos que como el riñón es mediador en el proceso de regulación de la presión arterial, en muchos casos hay una disfunción del proceso vascular hacia el riñón que da pie a esta condición de nefropatía hipertensiva. La formación de los cálculos, que lo mencionábamos ahora, las litiasis renales, la formación de piedras en el riñón, las infecciones del tracto urinario que pueden afectar tanto el riñón como las vías urinarias que empiezan a nivel del uréter, de vejiga, que pueden abarcar las uretritis, la cistitis, pero que pueden convertirse en una infección del tracto urinario, es decir, una infección que alcanza a afectar el riñón, denominándose así una pielonefritis. Tenemos el síndrome nefrótico, que es un aumento de la permeabilidad glomerular, provocando una pérdida de proteína en la orina. Cuando esto sucede, cuando se genera una pérdida de proteína en orina, la denominamos una proteinuria, un exceso de proteína en la orina. Tenemos la poliquistosis renal, que es un trastorno hereditario que causa la formación de quistes a nivel del riñón. Tenemos la enfermedad renal terminal, que es una etapa en la cual la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica llega a un punto donde no hay funcionamiento por parte del riñón. Y las alternativas en este tipo de casos, pues entonces es la orientación hacia el proceso de diálisis o si el paciente es un paciente apto para ser candidato a un trasplante de riñón. También encontramos procesos de nefrotoxicidad, que es el daño renal causado por ingesta o exposición de sustancias o medicamentos que a través de tóxicos, a través de acúmulos tóxicos, van generando un daño al riñón. Y también encontramos la nefritis lúpica, que es la inflamación renal causada por la enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico, en el cual también este proceso inflamatorio puede desencadenarse en enfermedad renal crónica y llegar a convertirse en procesos de enfermedad renal terminal. A grosso modo, esta es una generalidad de los procesos nefropáticos que son más conocidos, ¿sí? Los procesos de enfermedad relacionados con el riñón y que algunos de ellos vamos a poder abarcar desde la homeopatía, generando una identificación de síntomas y generando un proceso de ayuda funcional y estructural para el riñón por medio de los organopreparados. Vamos a poder tener una revisión que nos permita conocer a través de lo indicado en la materia médica cómo podemos abordar estas diferentes condiciones y revisar los síntomas asociados a cada una de estas condiciones de enfermedad, porque si bien todas se dan en el riñón, todas vinculan el riñón, algunas tienen ciertos criterios diferenciadores que van a permitir orientarnos por uno u otro medicamento dependiendo la necesidad. Vamos a recordar que el proceso de especialidad, el estudio médico profundo del área del riñón, pues se hace a través de la nefrología. Vamos a procurar en nuestras masterclass estar abordando el tema de una manera muy profesional, de una manera muy concienzuda, como les mencionaba previamente, conociendo las limitantes que puede llegar a tener la terapéutica en relación al abordaje de las patologías y conocer
cómo podemos ayudar a otras personas a mejorar la condición de salud de sus riñones. Es muy importante también saber que desde la homeopatía nosotros podemos orientar procesos preventivos, procesos del cuidado del riñón, algo que es de suma importancia porque en muchos casos no se tienen en cuenta estos procesos de promoción y de prevención en materias de salud. Cuando hablamos del riñón, cuando hablamos de las enfermedades del riñón, cuando hablamos de la especialidad de la nefrología, pues debemos tener también conocimiento en algunos aspectos relacionados con esta especialidad y esta área de estudio tan bonita y tan interesante. Hablábamos ahora que cuando se habla de la enfermedad renal terminal, se requiere el proceso de diálisis o el proceso de trasplante de riñón. Entonces vamos a ver que la diálisis, vamos a definir que la diálisis es un procedimiento mediante el cual podemos lograr eliminar los desechos y el exceso de líquido en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Es decir, que al conectarlos a una máquina, la máquina de unidad de hemodiálisis, lo que se hace es sacar la sangre del paciente de manera parcial, filtrarla y volverla a introducir al paciente. También esto regularmente se da a través de un terminal que se denomina un catéter peritoneal para poder hacer el proceso de tomar esta sangre y filtrarla para volver a colocarla dentro del cuerpo. Cuando la diálisis no surte los efectos esperados o el paciente puede ser un paciente candidato a un trasplante de riñón, entonces se le programa un proceso quirúrgico en donde se reemplaza el riñón dañado con un riñón sano proporcionado por un donante. Estos donantes regularmente son familiares, donantes que sean compatibles con el paciente o en su defecto personas que previo a su deceso hayan indicado que en su voluntad ser donantes de órganos y poder recibir un donante que sea compatible para ponerle el riñón al paciente que está necesitando. Cuando hablamos de los procesos renales, existen diferentes tipos de procesos clínicos que son determinantes para conocer la salud del riñón. Entre esos, el monitoreo de la función renal, que consiste en una medición regular de los niveles de creatinina y de otros marcadores como lo son el potasio, el sodio, la proteinuria, para conocer cómo está el riñón y cómo está la salud renal. También poder, en medio de esos exámenes de rigor, tener un control de la hipertensión es determinante. Un paciente hipertensamente regulado, que esté adherido a su tratamiento y que sus afinamientos resulten bien, pues va a ser un paciente que va a poder tener una condición de salud renal mucho mejor. También ajustar los niveles de electrolitos en los pacientes con enfermedad renal. Estos son procedimientos que hace de manera puntual el nefrólogo, quien va a indicar cuál va a ser la carga de uso de sales que debe tener el paciente renal para no afectar el riñón que está enfermo o en su defecto el riñón que ha sido trasplantado. Algunos pacientes que han sido trasplantados necesitan incluso seguir con el proceso de diálisis. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando desde nuestra capacidad y desde nuestro margen de acción buscamos generar la prevención de la enfermedad renal, pues lo que buscamos es poder identificar los factores de riesgo y darles un manejo temprano mediante los protocolos homeopáticos. Cuando tenemos también esta identificación, no está de más generar la remisión del paciente si no la tiene para el área de nefrología, ya que a lo largo de los últimos tiempos se han desarrollado nuevos tratamientos y una mejor comprensión de la enfermedad renal para poder indicarle al paciente aspectos relevantes como si está hipertenso, cómo manejar su antihipertensivo, si está diabético, cómo manejar su antidiabético, cómo es su dinámica alimenticia, el proceso de dieta en el paciente nefropático pues es bastante delicada
cuáles son sus hábitos y su estilo de vida y poder generar esa adhesión a un tratamiento para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y los resultados en su proceso sean los mejores. Como lo mencionábamos previamente, y en relación a que nuestro interés es el proceso de la nefrohomeopatía, vamos a hablar de algunas consideraciones incluidas dentro de la medicina tradicional china en relación al riñón, ya que precisamente estos fundamentos de la medicina tradicional china se comparten en múltiples aspectos con lo que es las teorías bioenergéticas de la enfermedad consideradas en el sistema homeopático. En la medicina tradicional china, el riñón tiene un papel central para una óptima salud y recordemos, tanto física como emocional. Cuando hablábamos del corazón, lo relacionábamos con el elemento fuego, al corazón. En este caso vamos a relacionar al riñón con el elemento agua. Los chinos asocian el riñón en pertenencia al elemento agua dentro de la teoría de los 5 reinos mutantes o la teoría de los 5 elementos. El riñón está acoplado con la entraña vejiga. La vejiga, por consiguiente, va a ser la entraña del riñón y también pertenece al elemento agua. La época determinante del riñón es aquella asociada con el elemento agua, que viene a ser el invierno. Y es precisamente el invierno el momento de mayor vulnerabilidad para el riñón. Los chinos le llaman al invierno y al frío que trae el invierno, el frío perverso. Y ese frío perverso es algo que afecta la naturaleza de la función del riñón. Por eso cuando hace mucho frío, dan muchas ganas de orinar, porque el riñón pierde fuerza, pierde energía. Entonces está mucho más proclive a funcionar de una manera alterada. Es muy importante tener en consideración este tipo de aspectos porque en algún momento pueden llegar a ser aspectos simples pero relevantes para el proceso de abordaje de la terapéutica con nuestros pacientes. El color asociado al riñón es el negro o el azul oscuro. Hay una recomendación para el paciente renal y es tener una faja, no apretada, una fajita, que recubra la zona del riñón de color azul oscuro o de color negro, en especial si está en tierra fría o si va a viajar a tierra fría. De hecho, considerando el factor preventivo de la medicina tradicional china, el emperador cuando se acercaba el invierno, era llevado al ala del castillo donde menos golpeaba el invierno, menos golpeaba el frío perverso, con el fin de poder preservar la salud del riñón del emperador. ¿Sí? Cuando hablamos, esto es a grosso modo lo que tiene que ver con el elemento agua del riñón. Del riñón podemos decir que desde la medicina tradicional china tiene dos funciones. La primera es almacenar la esencia, almacenar el yin. Los riñones almacenan el yin, que es la esencia vital heredada, y es crucial para el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. Hay una tradición muy particular para ayudar a dar calor y conservar el yin, que se le enseña a los niños en China y que es algo que se enseña cuando están niños y se queda durante mucho tiempo. Y es que en algunas regiones se les enseña o se les recomienda al momento de dormir a los varones que coloquen sus manos cuidando o protegiendo sus testículos. Esto con el fin de que el frío perverso no ingrese y haga perder la esencia, el yin, porque esto es crucial para el proceso del crecimiento, del desarrollo y de la reproducción. La otra función que los chinos le otorgan al riñón es el control del agua, es decir, el proceso donde se regula el metabolismo del agua en el cuerpo. Encontramos que hay una energía renal, un ki renal. El riñón controla una energía particular que es la energía de la vitalidad del cuerpo. Por eso es tan importante en la edad adulta cuidar del riñón para
disminuir el impacto del envejecimiento, ya que ese ki renal se pierde con facilidad cuando entramos en años. Otro aspecto relevante es la respiración. Dentro de la teoría de los 5 elementos, el aire no es un elemento de los 5 en la cultura china, a diferencia de la cultura griega, que el aire hace parte de los elementos. Para los chinos hay una energía especial en el aire, un ki del aire, y esto ayuda a que el riñón funcione mejor y que se conserve esa energía renal. ¿Y esto cómo se logra? A través de la gestión de la respiración. En estudios más contextuales y modernos, vemos que hay una relación directa entre la respiración, la conexión con el momento presente y la gestión de las emociones. Entonces, podríamos decir que los chinos entendían que cuando se capta el ki del aire a través de la respiración y esto ayuda a controlar esa energía vital del cuerpo, es ayudar a generar una regulación en los procesos de secreción de sustancias como la adrenalina y el cortisol, que se dan a nivel de la corteza suprarrenal y que son incidentes en lo que conocemos como estrés, ansiedad y depresión. Entonces, progresivamente, todos estos conocimientos ancestrales van tomando un valor agregado, ya que van permitiendo conocer ciertos aspectos que quizás de entrada desconocemos. En la teoría del yin y el yang, el riñón en su estado yin se relaciona con el almacenamiento de la esencia y nutrición del cuerpo. Y en su estado yang se relaciona con la función del calentamiento y la actividad del cuerpo. El equilibrio entre este yin y yang del riñón es esencial para tener una buena salud. Recordemos que para el sistema de medicina tradicional china, así como para la homeopatía, la enfermedad no es más que un desequilibrio. Entonces vamos a encontrar que el desequilibrio hipofuncional del riñón, que se nos expresa desde la medicina tradicional china, pueden ser dos. Uno, la deficiencia de yin, que puede causarnos síntomas como mareos, tinnitus, sudores nocturnos, debilidad de las rodillas y de la espalda, o la deficiencia de yang, en donde las extremidades empiezan a tornarse con un frío extremo, el paciente se fatiga mucho, genera retención de líquidos y puede incluso tener problemas a nivel de la fertilidad. Los chinos le atribuyen incidencias múltiples al riñón y lo vinculan con diferentes procesos. Si mencionábamos de que el corazón era el emperador, vamos a decir que el riñón son los príncipes. Y hay un antiguo adagio que dice, cuando la madre se enferma, los hijos sufren. Y cuando los hijos se enferman, la madre sufre. Esto nos relaciona al proceso de presión arterial, donde hay una correlación directa entre la función del riñón y el corazón. Pero también los chinos abarcan de que el riñón tiene funciones bastante particulares vinculadas, por ejemplo, a la reproducción y el crecimiento. Los riñones, según los chinos, almacenan tanto esa esencia de antes de nacer, esa esencia de la herencia, y también a su vez van acumulando y almacenando esa esencia de después de nacer, es decir, lo que vamos adquiriendo, que es lo que determina que nos desarrollemos de una forma óptima y que nos reproduzcamos de una forma óptima. De igual manera, el desarrollo físico y mental, vinculando el yin, esta esencia, es fundamental para el crecimiento y desarrollo no solamente del cuerpo, sino también de la mente. Los chinos también consideraban que los riñones son responsables de la producción de la médula para nutrir a los huesos y el cerebro. También consideraban que esta salud de los huesos y de los dientes se influenciaba por los riñones. También al considerar de que el elemento es el agua, entonces la audición es el sentido relacionado con el elemento agua y por consiguiente con el órgano riñón, donde la función auditiva está estrechamente relacionada con la salud del riñón, así como la vitalidad del cabello, el brillo del cabello, la fortaleza del cabello, nos va a reflejar la salud de los riñones.
Como dentro de la medicina tradicional china, dentro de la homeopatía, siempre tenemos vinculaciones con procesos emocionales, procesos de la esfera mental. Entonces vamos a ver que la emoción asociada al riñón es el miedo, ¿sí? El miedo no es algo bueno o malo. Cuando hablamos de las emociones, tenemos que concebir de que las emociones no son ni buenas ni malas. El miedo es bueno porque tener una medida de miedo nos hace prudentes, pero tener un desequilibrio en el miedo o un desequilibrio en el riñón puede manifestarse como un miedo excesivo que termina convirtiéndose en pánico. Entonces, el equilibrio en el riñón, la emoción del riñón es el miedo, pero cuando está totalmente desequilibrada es un miedo excesivo, a veces infundado y en muchos casos vinculado al pánico. En la medicina tradicional china tenemos tratamientos, así como en homeopatía. Estos tratamientos que nos propone la medicina tradicional china regularmente es acupuntura y moxibustión. La moxibustión suele usarse mucho para el manejo del riñón, ya que al ser o estar vinculada con el calor, ayuda a dispersar ese frío perverso. Los chinos consideran de que hay alimentos que ayudan al riñón, como lo son todos los alimentos de color negro o azul, como las algas, los frijoles negros y las moras. Y en la herbolaria encontramos ciertas plantas, como lo es el diente de león, como lo es la mandrágora, para ayudar a los procesos de la función del riñón. También en riñón se nos recomienda desde la medicina tradicional china evitar el consumo excesivo de alimentos fríos y crudos que afectan el yang del riñón. Tener ciertas sesiones de ejercicio, tener un apropiado descanso, evitar estar demasiado sentado o en estructuras sentadas que tengan movimiento, es decir, andar en moto, andar a caballo, estar sentado en un carro, va a afectar de manera directa la función y salud renal y tener en cuenta procesos que permitan mantener la energía vital del riñón en óptimas condiciones. Todo esto se relaciona, se vincula y nos establece una contextualización muy pertinente para poder conocer las variables que tienen que ver con el riñón, con su función, con su estructura y de cómo nosotros a través de la homeopatía, a través de la terapéutica, bien sea unicista, pluralista, a través de las triadas, a través de las fórmulas magistrales o fórmulas oficinales, podemos ayudar y contribuir en mejorar una condición de la salud renal. Esa salud renal siempre va a estar en necesidad puntual de ser alentada, de ser activada, porque como les mencionaba y como lo revisábamos en el proceso de patología, el riñón no tiende, a diferencia del corazón y de otros tipos de órganos, a hiperfuncionarse, sino que él siempre va a tener una tendencia, una orientación hacia la hipofunción. En nuestras próximas clases, lo que vamos a tener es la oportunidad de adentrarnos en las particularidades relacionadas con la funcionalidad del riñón. Vamos a estar revisando la materia médica y conociendo los medicamentos más asociados para el tratamiento de las enfermedades renales, conociendo sus incidencias y sus procesos de individualidad, ya que si bien muchos pacientes tienen afecciones renales con síntomas similares, muchas veces va a ser necesario un proceso de individualidad para reconocer los síntomas particulares que el paciente pueda llegar a tener y de esta manera contribuir a mejorar su condición de manera específica, como en la terapéutica homeopática se nos considera y se nos recomienda. El libro que vamos a tener como referencia en a lo largo de nuestras clases de anatomía y de fisiología va a ser Anatomía y Fisiología Humana en su novena edición de la editorial Pearson, bajo la autoría de Elaine Maria. Para que tengamos la referencia, lo que hemos visto en pantalla obedece al capítulo número
15 del libro, en donde les recomiendo que a través del material de estudio alojado en la sección del material digital, ustedes lo puedan consultar y puedan abordar a mayor profundidad una lectura que les permita contextualizarse con los diferentes aspectos anatómicos y fisiológicos de una estructura tan importante, tan determinante y relevante como lo es el riñón. Vamos a lograr a través de estas masterclass poder contribuir a entender mejor la funcionalidad del riñón, su importancia, sus procesos de tratamiento y cómo vamos a lograr ver cambios significativos en nuestros pacientes por medio de la homeopatía, de la implementación de ciertos aspectos de dieta, de la dieta renal y los procesos relacionados a la gestión de las emociones que también ayudan mucho para afrontar este proceso renal con todas las herramientas que son necesarias para recuperar la salud y cumplir de este modo esa encomienda del doctor Hahnemann que nos dice que la única y más alta misión del médico es la de restablecer la salud de los enfermos, aquello que denominamos curar.